En esta mañana vamos a darle conclusión a la serie de exposiciones que di en titular Los 4 pilares para una relación fructífera consagrada al Señor. Y estamos en este año enfocándonos en lo que es la consagración o la dedicación a Dios. Y si han prestado atención, desde principios de año hemos tratado de indicar de qué manera nos consagramos correctamente. Ahora estamos hablando acerca del matrimonio y cómo hacemos para que el matrimonio sea consagrado. Y lógicamente eso va a tener repercusiones en cómo nosotros después orientamos a nuestros hijos, que eventualmente van a ser introducidos o entregados a la sociedad, donde van a independizarse y trabajar y producir y aportar. Así que mucho de lo que va a ser el mañana, lógicamente que depende de Dios primariamente, pero también entonces cómo nosotros estamos educando a la próxima generación. Todo eso empieza a los pies de la cruz y luego con hogares estables, hogares fructíferos, matrimonios fructíferos. El título de esta exposición de cierre es La actitud correcta en la relación. Y vamos a mirar Filipenses capítulo 1. Y voy a leer solamente 6 versículos. Presten mucha atención porque vamos a coronar y vamos a enlazar todo lo que hemos estado observando. Dice el verso 1, Pablo y Timoteo. Ahora escuche lo que va a decir ahora. Siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Atención con esa frase. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra o la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, una vez más abrimos tu palabra e imploramos, con vehemencia imploramos, que la bendigas y la apliques a cada uno de nosotros en el cierre de esta serie que hemos comenzado semanas atrás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a ver, vamos a hacer un reconto rápido de las sucesiones de temas o subtemas, porque el tema es lo que ya indiqué, esos 4 pilares para una relación fructífera. Pero habíamos indicado cuáles son cada uno de esos pilares. El primero dijimos que tiene que haber amor y respeto en la relación conyugal. Hoy día, lamentablemente, estos son conceptos que han quedado un poco caducos, porque lo que vemos muchas veces en los matrimonios es carencia de amor y carencia de respeto, a veces como consecuencia de falta de ese amor. A veces porque se han metido en la psiquis de la sociedad conceptos nuevos, no sé, que estiman que el respeto es algo que, en fin, tenemos que forzarlo en la otra persona, tenemos que demandar que se me respete, pero muchas veces no pensamos que el respeto también hay que ganarlo respetando nosotros. Así que el respeto más bien se gana y no se demanda a los golpes o a los gritos. Otro tema que habíamos hablado es una oración sin estorbo, porque cuando realmente estamos viviendo de una manera desordenada en el hogar, bueno, vamos a tener problemas cuando nos acercamos a Dios a conversar con Él y a pedirle que nos dé dirección u orientación en los problemas que muchas veces se encaran en los matrimonios. Una tercera columna fue una fe que edifica. ¿Se acuerdan el Sermón del Monte que el Señor termina hablando de 2 constructores?
La fe puesta en la palabra, la enseñanza de Jesús y aplicarla a nuestras vidas. Esa es la fe que levanta un hogar, que levanta un matrimonio y lo establece con fuerza. Y luego terminamos hablando de la fidelidad. Hablamos de una etapa en el pueblo de Israel en que se había dado la falta de devoción a la compañera, especialmente en ese contexto histórico. Los hombres habían caído en infidelidad. Obviamente eso es algo que hace que el matrimonio se venga abajo. Así que esos son pilares que como columnas, vamos a decir, sostienen una casa. Hoy yo quiero terminar con una pregunta de vital importancia. Y la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros tratamos de mantener esas 4 columnas sin cambios en cada uno de nosotros? Y quiero que tomen nota de esa palabra cambios, porque Pablo acá está hablando de eso. ¿Cómo hacemos para mantener o sostener esos 4 principios que hemos estado desarrollando? Estaba leyendo hace unas semanas atrás algo muy interesante que suena trivial, pero me sirve como ejemplo. Y es de un edificio que parecía fuerte por fuera, un edificio bastante grande, sólido, pero que con el tiempo comenzaron a aparecer grietas en las paredes. Los ingenieros empezaron a investigar, ¿no? Qué es lo que estaba pasando, y se dieron cuenta que el problema no estaba en las paredes. El problema estaba en que los cimientos así habían sido construidos con material de baja calidad. Con mi esposa, Gloria, una vez fuimos a ver una propiedad, una casa, hace ya años, y notamos que las paredes estaban partidas. El problema no estaba en la pared, sino abajo. Estaba en el cimiento, estaba en el basement, donde se podía ver que los cimientos no estaban bien firmes y, lógicamente, comenzó a haber problemas estructurales. ¿Qué quiero decirles con esto? Un edificio puede estar muy bien pintado, puede tener hermoso decorado, los colores de la pintura es excelente, las habitaciones son atractivas, y en fin, tal vez columnas y cosas decorativas, todo el cosmético, pero el asunto es que si el fundamento no es sólido, tarde o temprano ese edificio o esa casa se va a venir abajo. Lo mismo pasa con el matrimonio. A ver, lo que sostiene una relación no son las apariencias o las emociones que sentíamos al principio, cuando uno está de novio, no sé, siente ese asunto ahí en el ombligo, ahí adentro, ¿no? Mariposas. O después de casados pasamos por el altar y vamos a la luna de miel, y tenemos el encuentro, nos fundimos en amor y en abrazos. Pasa 1 año, 2 años, pero resulta que después comienzan a aparecer platos voladores, los ovnis adentro de la casa. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Bueno, el problema es que no son los sentimientos esos primarios que aparecieron por ahí, sino los pilares espirituales que Dios nos da a través de su santa palabra. ¿Se acuerda que habíamos hablado de estadísticas alarmantes del número de divorcios que hay en la sociedad y que hay una especie de lo que sucede en la sociedad y lo que está pasando dentro del pueblo de Cristo hoy, que es la iglesia cristiana? Casi tenemos los mismos números de hogares fracasados, gente que termina en el divorcio. En este pasaje bíblico tenemos algo muy interesante porque encontramos acá en la actitud del apóstol Pablo mencionada en esos 6 versículos hacia los filipenses, encontramos 3 soportes que son fundamentales. Por eso quiero terminar con esto. 4 pilares que tienen una base, un soporte que es fundamental y que pueden sostener nuestras relaciones y que sean fructíferas. El primero es tu visión. Cómo entiendes la otra persona, es decir, cómo la interpretas a la otra persona, tu visión. Segundo, tu corazón. Y número 3, tu convicción.
Vuelvo a repetirlo, esas cosas que van a sostener las columnas son esas tres cosas: tu visión, tu corazón y también tu convicción. Vamos a tratar ahora de dedicar un tiempo a analizar estas tres cosas que acabo de indicarles y van a ver qué importante es esto para el éxito de nuestra vida matrimonial. Número uno, tenemos la visión de Pablo, en este caso, y que debería ser la visión que nosotros tenemos, la visión de Pablo de los creyentes, que está en el versículo 1. Fíjense otra vez en la Biblia que dice que Pablo, esto es algo que me llama la atención y a veces se nos pasa por alto. Pablo no dice, por ejemplo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los filipenses. Ojo con eso, porque a veces leemos esa frase, pero decimos Pablo escribió, inclusive en el título a veces de esta carta se pone carta de Pablo a los filipenses, ¿o no? Pero no es la carta de Pablo a los filipenses. Porque había muchos habitantes en Filipos a los cuales Pablo no le está hablando. Pablo está escribiendo concretamente, no a los filipenses, sino a los santos en Cristo Jesús, que se da el caso de que están viviendo en la ciudad de Filipo. Así que, a ver, su mirada hacia estas personas no está en lo que eran humanamente, sino en lo que ellos son espiritualmente en Cristo Jesús. Quiero que me ayudes a hacer un ejercicio. Voy a pedir la colaboración de todos. Quiero que muevas tu cabeza y mires a la persona que está a tu izquierda. Esta es mi derecha, pero a la izquierda de ustedes. Mírenlo rápido, una mirada nada más. Ahora quiero que mires al que está a tu derecha, de este lado. Los que están en la fila ahí en el pasillo van a ver una pared, ¿no? Quiero que des vuelta la cabeza y mires al que está precisamente atrás tuyo. Bien, y ahora sí pueden mirar para adelante. Bueno, adelante no les digo que miren porque miran la nuca del que está adelante, ¿no? En fin. Tú no estás mirando una persona de México. No acabas de mirar una persona del Paraguay, de Bolivia, de El Salvador, de Uruguay, o de Ecuador, o de Colombia, o Cuba, etc. Acabas de hacer un ejercicio y acabas de mirar allí, tanto a tu costado izquierdo como derecho, adelante o atrás, a un santo en Cristo Jesús. Esto tiene que reprogramar la forma en que nosotros los creyentes nos tratamos en la Iglesia de Cristo. Porque eso es un anticipo de lo que va a ser cuando partamos de este mundo a la eternidad. Nosotros no somos personas oriundas, ciertamente que Dios nos trajo en un país determinado, en una geografía. Pero ahora ya no somos oriundos, sino peregrinos que pasan por este mundo. Pero como nos ve la Escritura, es un santo en Cristo Jesús. Cada uno de los que estamos aquí y cada creyente que está en esta ciudad, en este país, en este mundo, en este planeta, es un santo en Cristo Jesús. Eso tiene, y repito, insisto, tiene que reprogramar la forma en que nos vemos y nos tratamos unos a otros. Es decir, tiene que cambiar mi visión acerca de la persona con quien convivo en la fe. Si traemos esto al ámbito del matrimonio, porque ya hemos hablado, si hacen un poco de memoria, que los matrimonios cristianos son miembros del cuerpo de Cristo. Así que cada hogar es una célula o un comienzo de lo que es, de la extensión de esa unión que es toda la iglesia, representada con el matrimonio de Cristo y su iglesia. Así que trayendo este concepto, la manera en que nosotros miramos a nuestro cónyuge, la persona con la cual vivimos, va a determinar claramente cómo comenzamos a tratarnos el uno por el otro. Si nosotros vemos a la persona que está a mi lado con ojos humanos, vamos a ver y podemos enlistar todos los defectos que nos caen mal.
Y vamos a estar todo el tiempo salpicando y recordando esos defectos. Pero si lo vemos en Cristo Jesús con todos los defectos, y por cierto que la gente en Filipos, los creyentes sí tenían defectos, no nos olvidemos que Pablo trata en las cartas que había cosas que corregir en los creyentes y por eso les escribía. Bueno, cuando miramos a la gente en Cristo Jesús con sus cargas, con sus defectos, vamos a ver un hijo o vamos a ver una hija de Dios llamado a ser santo en Cristo Jesús, como cada uno de nosotros fuimos llamados a ser santo. Tu esposo es un santo en Cristo Jesús. Tu esposa es una santa en Cristo Jesús. Tú estás por ahí y me dices, no, mi esposo es un canalla. O mi esposa es una bruja. No, Señor, no es así. Tú estás describiendo algo que te molesta de la persona, no lo que la persona es. Pero lo que cuenta es la descripción que Dios hace por inspiración de esa persona. Y es un santo en Cristo Jesús. Quizá, mi querido hermano o hermana, y como pastor ya hace unos cuantos años que estoy en el ministerio y he podido tratar con un poco de gente, y yo sé que esto sucede. Tal vez nosotros nos pasamos mirando más los defectos de la otra persona con la cual convivo, pero déjame descubrirte algo que quizás no te diste cuenta. Tú eres igual. Yo puedo hacer una lista de cosas de mi señora, aunque es perfecta, ¿no? Porque si no, yo tengo que cenar y vivir en la casa, entonces tengo que hacer buena letra, ¿eh? Pero bueno, yo puedo entonces enlistar alguna serie de cosas, pero yo soy igual. Estoy seguro que si se sientan con mi esposa y le dicen a Gloria, ¿usted me podría hacer una lista de...? No creo que Gloria me vaya a mandar al paredón, pero que no me cabe la menor duda, y hemos hablado de cosas que queremos trabajar para mejorar como pareja de 42 años de casado. Estamos trabajando año a año, día a día, para mejorar y amarnos más. Pero eso nos muestra de que la otra persona tiene cosas y yo también las tengo. Así que ojo con esto, porque a veces miramos lo que el otro tiene y nos olvidamos que nosotros somos iguales. Una obra en proceso, que todos tenemos defectos. Noten ustedes qué interesante, porque acá el apóstol Pablo no identifica en un sentido a estos creyentes en base a sus defectos, que sin duda los tenían. En el capítulo 4 rápidamente nos habla de dos señoras que no sé qué es lo que pasaba. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero luego en el verso 3 está diciendo que son colaboradoras de Pablo en el ministerio. Así que si Pablo dice, miren, paren ustedes dos, es porque no estaban haciendo las cosas bien. Pero Pablo no está mandando la carta para tirarles las orejas y marcarles los defectos a estas personas. Lo que está es llamándolas a la reconciliación. Así que Pablo no se está enfocando o identificando a los creyentes en esta ciudad, que sin duda que los tenían. Cada uno de los hermanos tenían sus defectos, pero no. Él los identifica según su posición en Cristo Jesús, que son santos en el Señor. ¿Ves a tu esposo como un santo? ¿Ves a tu esposa como una santa? Si me dices que no, bueno, estás con los ojos empañados. Hay que limpiar los lentes. No estás mirando bíblicamente. Es algo para pensar. ¿Acaso piensas, hay alguien que pueda pensar que porque puedes ver los defectos de la otra persona con cual convives, la persona que Dios te ha dado para que pases el resto de tu vida, que tú no los tienes? Los mismos defectos con los cuales juzgas a tu cónyuge puede juzgar los tuyos con toda justicia y con toda equidad. Esa es la realidad inescapable que tenemos todos nosotros. El fariseo, en los tiempos de Jesús, estimaba que todos los demás eran impuros o imperfectos, menos yo. Y Pablo, ¿se acuerdan aquel fariseo que oraba diciendo, yo te doy gracias, Señor, porque qué sé yo, soy igual que Messi en lo espiritual? Y el Señor le dijo, no,
no eres igual que Messi, ¿me entienden, no? Estoy exagerando un poco la cosa. El hombre que se creía perfecto, sin defectos, porque estaba allí cumpliendo la letra y todo lo que se tenía que cumplir. Y el Señor le dijo, este hombre no está justificado. Quizá tenía más defectos que el otro publicano que estaba orando afuera, sin entrar al templo, pidiendo la compasión divina, diciendo, sé propicio a mí, pecador, un hombre con un corazón sincero. No mejor que el fariseo, porque él mismo reconocía que tenía defectos. Pero fue más honesto con el Señor. Si no tienes o no compartes los mismos defectos que tu compañero o tu compañera, que probablemente los tienes, bueno, pero suponiendo que no los tienes, tienes otros. Y entonces la persona puede juzgar esos defectos con la misma justicia y equidad que tú juzgas de la otra persona. Así que lo que notamos acá es que la visión que nosotros tenemos, la visión bíblica de la otra persona cambia completamente nuestra manera de tratar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir, de corregir, nuestra manera de amar. Pablo entonces nos habla, nos muestra cuál es su visión acerca de personas que sí tenían defectos, pero de todas maneras los describe como santos en Cristo Jesús. Recuerda que en el matrimonio cristiano, convives con un santo en Cristo Jesús, con defectos. No vamos a decir que no, pero los defectos que tiene esa persona los tienes tú también, o tienes otros defectos diferentes, pero los tienes. Ahora, es interesante porque Pablo no solamente tenía una visión clara acerca de quiénes somos, cuál es nuestra identidad, pero también tenía un corazón agradecido y lleno de alegría, de gozo. Pasamos entonces de la visión del apóstol Pablo al corazón de Pablo. Y por cierto, es el corazón que deberíamos manifestar todos nosotros como santos en Cristo Jesús. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un corazón totalmente entregado a la oración. Ahora, ojo, no estamos hablando en términos genéricos de la oración, porque si escarbamos un poco lo que Pablo nos está diciendo ahí, vamos a encontrar cosas muy interesantes. La pregunta es, ¿de qué manera orienta Pablo la oración por los santos y fieles en Cristo Jesús? En este caso, que están morando temporalmente hasta que el Señor venga en la ciudad de Filipos. Bueno, a ver, si tú vas a pedir en oración, de alguna manera Dios te ayude a destruir tu matrimonio. Si vas a doblar tus rodillas para decir, Señor, yo quiero terminar con esto. Ayer tuvimos una ceremonia religiosa, una parejita que se casó, hicieron los votos delante del Señor. Esto es cosa seria. Ahora, si tú entonces te comprometes con el Señor, pero luego vas a orar para que el Señor te ayude, te oriente a cómo desarmar lo que Dios unió, bueno, déjame decirte, tu corazón no es un corazón recto con Dios. Algo está funcionando mal ahí adentro. Porque la persona que tiene un corazón íntegro y recto con Dios se somete a la voluntad de Dios y cumple su propósito. Es inquebrantable. No tenemos derecho y no tenemos una autoridad delegada por parte del Señor para violar su voluntad y mucho menos romper nuestros votos. Está prohibido. Hoy el divorcio es algo que se ha naturalizado. Bíblicamente hablando, es un pecado de calibre mayor. Es una falta que hoy la iglesia tiene que pedir perdón, porque la iglesia de Cristo hoy está cometiendo una falta tremenda. Y yo me pregunto si muchos de los problemas, no digo que esa sea la causa, pero me pregunto si muchos de los problemas que notamos hoy en la iglesia contemporánea y que a veces nos ponen los pelos de punta cuando entramos en las redes sociales y vemos los desmanes que se están haciendo, se deba en parte, o tal vez en gran medida, pero por lo menos en parte, debido a esa desobediencia, a esa ruptura de nuestro compromiso con Dios y que incluye la falta de cumplir los votos en el ámbito del matrimonio. Entonces, estamos hablando de un corazón entregado a la oración. Ahora, ¿oración de qué tipo? ¿Cuál es la oración, el tenor de la oración del apóstol Pablo acá? Bueno, fíjense, número 1, versículo 3, una oración de agradecimiento.
¿Lo ven eso? Ahí síganme con el texto. Es una oración de gratitud. Pablo empieza agradeciendo a Dios por los santos en Cristo Jesús que están ahora en Filipos. Cuando lo traemos esto al ámbito del matrimonio, la gratitud a Dios va a cambiar nuestra perspectiva en la relación que tengo yo con la otra persona con la cual convivo. Cuando nosotros comenzamos corrientemente a dar gracias por la persona que tengo a mi lado, aprendo a valorarlo como un regalo de la gracia de Dios. Es algo que Dios ha puesto en mi camino para ayudarme a través de la aventura con el Señor. Una oración de agradecimiento por mi cónyuge protege el corazón contra la queja constante y contra el resentimiento hacia esa persona. Déjame darte un consejo como pastor, como hermano en la fe, como esposo, que ya llevamos unos años juntos. Oye, me decía mi señora, ¿cuántos años que vivimos juntos? Yo digo, ¿me lo dijo porque está hasta acá o qué? Muchos años. Comienza la mañana dándole gracias a Dios y luego dale gracias por tu cónyuge. Los hijos se van. A veces dejamos a nuestros esposos o esposas y los reemplazamos con nuestros hijos. Mal hecho. Los hijos son un préstamo, pero se van a ir. Pero la persona con la cual te uniste va a vivir hasta que la muerte te separe. Entonces, cuando te levantes a la mañana, dile a Dios gracias por Dios, por lo que es en tu vida. Y luego da gracias por tu esposo o por tu esposa. No digas gracias que soy mejor que él o que ella. Y tampoco le digas a Dios, me tiene podrida esta mujer. ¿Qué hago, Señor? ¿Abro la ventana del piso 11 y la empujo? ¿Qué es lo que hago? No, Señor, dale gracias a Dios y trata de buscar qué cosas o qué virtudes tiene esa persona. Deja de concentrarte en los defectos. ¿Por qué estás todo el tiempo mirando sus fallas? Pasa por el espejo y vas a encontrar fallas. Pero mira las virtudes, qué es lo que Dios está plasmando en esa persona, en ese santo en Cristo Jesús. Y dale gracias a Dios por lo que Él está haciendo, porque cada virtud que tiene esa persona es la obra que Dios está haciendo en esa persona. Dale gracias a Dios por eso. Y vas a ver cómo poco a poco van cambiando tus actitudes y van a comenzar a florecer sentimientos favorables hacia esa persona. Una oración de agradecimiento. Segundo, es una oración constante, porque fíjate, verso 4 dice siempre. O sea que, Pablo no agradece solo de vez en cuando por los santos en Cristo Jesús, sino que lo hace en una forma constante. Fíjate que en el versículo 3 aparece en español la palabra siempre y la repite en el verso 4, pero en griego son distintas. La del verso 3 es pase, la del verso 4 es pántote. Olvídense, no se van a acordar de estas palabras. Pero la palabra pase, más o menos la idea en español es que cada vez que me acuerdo de ustedes, porque tú no te acuerdas de tu esposo cada segundo de tus días. Mi esposa, otra vez me pongo como ejemplo para que veamos que somos tan naturales e iguales que a veces se piensa la gente que el hogar del pastor es el cielo en la tierra. No, querido, no. A veces nos levantamos del lado equivocado de la cama. Igual que todos los demás, podemos tener diferencias. Pero el tema es qué hacemos con esas diferencias, cómo trabajamos la figura. Y claro, mi esposa está trabajando en la máquina, ahí en el consultorio, y no está todo el tiempo con la cara del marido adelante suyo. Y yo cuando estoy estudiando y trabajando o haciendo consejería o lo que sea, no estoy con la imagen de mi esposa todo el tiempo. Pero sí me acuerdo durante la jornada, pienso en ella. A eso se refiere esa palabrita siempre en el verso 3. Cada vez vienes a mi memoria, te tengo presente. La del verso 4, en cambio, esa palabra que, ya le digo, es espántote, significa siempre que me acuerdo, siempre, nunca pasa,
que dejo de orar por ustedes. Porque a veces nos podemos acordar de alguien, pero entonces lo ponemos a un costado. Decir, ¿y este qué hace acá? ¿Qué se metió en mi cabeza? No, cuando viene a la cabeza, lo que dice Pablo es, siempre que apareces, siempre me pongo a orar y doy gracias a Dios. ¿Entienden la idea de la dinámica de las dos palabras? No los quiero complicar mucho con el tema de la etimología. Ahora, cuando traigo esto al matrimonio, tiene una implicancia tremenda, porque la oración constante por mi esposo o por mi esposa mantiene el amor fresco, saludable, y entonces evita que se acumulen los problemas, los disgustos, los sentimientos negativos, esa actitud, ese amor insípido que muchas veces se manifiestan en las relaciones porque no arreglamos los problemas. Mira, los sentimientos negativos que tú tienes por tu cónyuge, que puede ser tu esposo o tu esposa, va para los dos. Usualmente me dicen, es que la culpa es de mi esposo o la culpa es de mi esposa. Otro secreto, no es culpa de tu esposo o de tu esposa, es tu culpa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que concentrarnos en lo negativo, sino en lo positivo y dar gracias. Entonces, si tú estás mirando todos los defectos, la culpa no es del otro, aunque el otro tiene su responsabilidad, va a tener que dar cuenta delante de Dios, pero la Escritura no agarra al otro, me agarra a mí, me dice, ven para acá. Y la culpa es mía, porque en lugar de buscar las virtudes y darle gracias a Dios, siempre, cuando me acuerdo de todo lo malo, todo lo negativo, es un atorrante, es un sinvergüenza, no lo aguanto más. Me dicen a veces, se terminó el sentimiento del principio. ¿Y de quién es la culpa? Y la culpa es del otro. No, la culpa es tuya. La Biblia siempre nos tira la toalla a nosotros. Nosotros somos responsables de que la cosa no funcione como corresponde. Por eso tenemos que terminar de apuntar al otro y empezar a mirarnos nosotros mismos. Aunque somos santos en Cristo Jesús, por supuesto. Así que notamos entonces que la constancia en acción de gracias en nuestra relación fortalece esa relación. No solamente tenemos una oración de agradecimiento, una oración constante, sino también, verso 4, una oración con gozo. Con gozo. A ver, Pablo ora con alegría, no con pesadumbre, a pesar de que encontraba que había problemas en la iglesia. Cuando se trata del matrimonio, orar con gozo implica recordar constantemente lo bueno y celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Un matrimonio sano, un matrimonio que fructifica, que va para adelante, no se centra solamente en corregir errores, en buscar todo lo torcido, sino en alegrarse, en gozarse, en sentir satisfacción por cada paso de crecimiento en la vida de la otra persona con la cual convivo el resto de mi vida. Empieza a agradecer con gozo las pequeñas victorias, no lo que trae derrota. Un gesto de amor, un cariño, un beso, por más simple que parezca, una palabra suave, un cambio de actitud, celebra esas cosas. Así que tenemos la actitud de Pablo, que es la actitud de su corazón. Un hombre o un corazón agradecido, da gracias a Dios, luego dice que lo hace de forma constante y número 3, con alegría. Ahora, ¿cuál es la razón de esa oración? ¿Qué es lo que lo motiva? Dice el versículo 5 que es la comunión. Lo que lo motiva a darle gracias a Dios es la comunión existente. A ver, habla en el verso 5, fíjate en la primera parte que habla de una comunión mutua. El uno por el otro. Pablo disfruta de la relación con los santos y fieles en Cristo, así como los santos y fieles en Cristo disfrutan la relación con el apóstol San Pablo. Otra vez, extendido o traído esto a la vida del matrimonio, en comunión, tiene que vivir allí al lado de la persona en comunión, subrayo, no en competencia. No es un campo de batalla. Hermano querido, el matrimonio no es un terreno en donde tenemos que ver quién tiene la última palabra,
¿Quién es el que va a ganar el argumento acá? ¿Quién lleva los pantalones? No, Señor, Dios no nos puso una jungla donde el más fuerte se devora al más débil o viceversa. Eso es una locura. Con razón hay tantos divorcios. Es porque entramos al matrimonio en un campo de competencia, en un campo de batalla, a tirarnos bombas. Y lógicamente convertimos nuestra relación en un campo minado y cuando pusimos mal el pie, volamos todos por el aire. Y es porque estamos manejando las cosas mal. La comunión mutua implica escuchar, implica tener paciencia, compartir, soñar juntos, acompañarse juntos en la vida cristiana. Comunión mutua. Segundo, verso 5 en la segunda parte, comunión en el Evangelio. Fíjate que la base de la comunión no era un interés pasajero, sino el Evangelio de Cristo Jesús. Un matrimonio que fructifica no se une solo por afectos humanos, sino porque Cristo es el centro de ese hogar. Cuando el Evangelio, la buena noticia de salvación, gobierna el matrimonio, entonces se convierte en un ministerio conjunto que da testimonio a la sociedad de lo que es el poder de Dios en el Evangelio. Y número 3, comunión constante. Dice, desde el primer día hasta ahora. La relación del apóstol Pablo con ellos no fue una cosa del momento, no, era una cosa permanente. A ver, la comunión en el matrimonio no debe apagarse con los años. ¿Cuántas veces escucho a veces a la gente decir, es que ya no siento lo que sentía al principio? ¿No han escuchado esa expresión? No sé, ese amor que tenía ya se fue. No, lo dejaste ir, no se fue. No hay una canilla que tú abres, no un grifo, y se escapa gota a gota el amor. No, tú lo que hiciste es extraer eso que Dios pone en nuestro corazón, en esa relación que ha unido. Lo has apagado el amor. No se apaga por accidente o por casualidad o por inercia. No has trabajado como debías trabajar. No hiciste tu trabajo. A ver, el apóstol Pablo, cuando escribe en Primera de Corintios acerca del amor, no lo aborda en temas de sentimiento. Hoy me siento más amoroso que ayer. No, es un asunto de devoción, de entrega, de compromiso, de sacrificio, de hacer a favor de la otra persona, no esperar que hagan. Eso es el amor bíblico. El problema es que hemos abandonado el concepto de amor bíblico y hemos abrazado el concepto del amor secular. Y es por eso que nuestros hogares se van secando gota a gota, porque no seguimos la perspectiva bíblica, sino la perspectiva humana. La perseverancia y la constancia en tu amor por tu esposo o por tu esposa nos lleva a amar, a servir, a perdonar, a hacer que la relación madure, que crezca, que fructifique día a día y se fortalezca en el Señor con el tiempo. Un matrimonio florece cuando nosotros cultivamos un corazón agradecido el uno por el otro, un corazón cuyas oraciones le dan gracias al Señor para que va cambiando y para que vaya cambiando nuestras actitudes. Y cuando agradezco por mi esposo o por mi esposa, bueno, no mi esposo, no mi esposa, en este caso estoy hablando así en forma genérica, delante de Dios, dejo entonces de enfocarme tanto en las faltas y comienzo a dar gracias por lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Así que tenemos la visión de Pablo, de los creyentes, que debería ser la visión que debemos tener por nuestro cónyuge. Luego tenemos el corazón del apóstol Pablo. Y número 3, tenemos la convicción del apóstol Pablo. ¿Qué hay acá adentro? Que lo vemos en el versículo 6. Note que dice, estoy completamente convencido. Eso quiere decir la palabra persuadido. ¿De qué? ¿De qué? Dice, bueno, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y quiero que observes qué interesante cómo describe, ¿no? Le pone un adjetivo a la obra. Dice que es una buena obra, es un buen trabajo que hace el Señor. Pablo nos enfoca no en lo que yo hago, sino en lo que Dios está haciendo. Nosotros nos fijamos en el hombre, en lugar de fijarnos en Dios. ¿Qué hace Pablo? No se fija en los santos y fieles
en Filipos, sino que se está, o los santos en Cristo Jesús, sino que se está fijando en el Dios de ellos que los hizo santos. Y prácticamente de esa sola frase podemos sacar 4 cositas rápidas, acá voy a correr un poco en cuanto a la obra de Dios. Fíjate, primero, según lo que dice ese versículo, es una obra que tuvo un comienzo. Dios empezó un trabajo en tu vida, pero no te olvides que empezó un trabajo en la vida de la otra persona con la cual convives. Segundo, es una obra buena. Tú a lo mejor ves que lo que veo en la persona es todo malo. Bueno, pero si Dios comenzó una obra en esa persona, esa obra es buena. Lo que pasa es que te estás enfocando en lo malo. Y claro que tiene defectos. Pero lo que tienes que hacer es reenfocar y buscar lo que está haciendo Dios. Lo que hace la persona es malo, pero lo que hace Dios es bueno. Deja de mirar lo malo y concéntrate en lo que Dios está haciendo en la vida de la persona. Pablo dice que lo que Dios hace es bueno. Tercero, es una obra que está mejorando, porque dice que está en proceso. Así que, cuidado, no juzgues a la persona por lo que es, sino por lo que va a ser mañana en las manos de Dios. El problema es que nosotros juzgamos a la persona hoy, ahora, y no te das cuenta. A ver, si ustedes hacen un buen asado, a todos creo que nos gusta comer asado, ¿no? A mí me gusta. Bueno, si yo tiro la carne cruda arriba de la parrilla y a los 2 minutos me quiero comer el asado, bueno, te lo vas a comer crudo. Bueno, pero no está cocinado. Y claro, lo estás juzgando a los 5 minutos de haber puesto la carne ahí. No tienes que pensar que cuando termine de cocinarse te vas a hacer la gran panzada. Entonces no juzgue las cosas a media, espera que se cocine. Bueno, en el matrimonio pasa igual, es una obra en proceso. Y número 4, es una obra que tiene su tiempo. No tu tiempo, sino el tiempo de Dios. Dios sabe cómo manejar las cosas y sabe qué tan duro o blando es el barro con el cual está trabajando. 4 cositas que sacamos de esa declaración del apóstol Pablo. Así que toda obra mala, cuando tú haces algo indebido con tu pareja, eso no viene de Dios, eso viene de un corazón que no es recto. No puedes justificar nada incorrecto como viniendo de Dios. Todo lo que haces mal, una mala mirada, una mala palabra, una mala actitud, lo que está mal, y tú sabes, ya les he dicho que no existe un solo cristiano que no sepa cuando hace algo mal, que está mal. Todos sabemos, somos grandes y todos sabemos que lo que hice está mal. Que lo quiero esconder, como hizo Adán y Eva, que se tiraron de cabeza atrás de un arbusto. Y se tiraron atrás del arbusto porque supieron que hicieron mal. Querían esconderlo, pero no pudieron. Así que muchas veces nos tiramos atrás del arbusto para esconder lo que hicimos mal. Pero si tú te escondiste o no lo estás contando es porque sabes que lo que hiciste está mal. Bueno, eso no viene de Dios. Esa no es la buena obra de Dios. Esa es tu obra y lo estás haciendo mal. Cada vez que un matrimonio, salvo casos extraordinarios de abuso, estoy hablando en términos normales, cada vez que se toma la decisión de disolver un matrimonio, estás haciendo las cosas mal. Eso no viene de Dios. Eso viene de un corazón que no es recto con el Señor. Pablo expresa una convicción sólida, firme. Dios no deja nada a medias. Nosotros dejamos los matrimonios a medias. Pero el Señor que nos hizo santos en Cristo termina el trabajo, comienza la obra y la quiere llevar a su punto final y con éxito. Y esa convicción le daba a Pablo la paz y la esperanza respecto a estos santos en Cristo Jesús que vivían en Filipos, y tiene que darnos a nosotros la paz y la esperanza de que si dejamos manejarnos por el Señor, también vamos a poder entonces ver cómo fructifican nuestras relaciones matrimoniales. En este punto voy a dar un pequeño giro que está relacionado a esto. Y acá quiero que ajustes tus sintonías y prestes mucha atención a lo que te voy a indicar, hermano querido. Quiero introducir algo en lo tocante al concepto de cambio, que muchas veces hoy no lo entendemos muy bien, dentro y fuera de la iglesia.
cambio. Porque muchas veces he escuchado a la gente decir o acusar, mi marido tiene que cambiar. O mi esposa tiene que cambiar. Si esto va a funcionar, si realmente usted, pastor o el consejero, quiere que esto funcione. Miren qué ironía, ¿no? Si usted quiere, en lugar de decir yo quiero que la cosa funcione, es si usted quiere que esto, el consejero, que esto funcione, tiene que decirle a mi esposo o a mi esposa que tiene que cambiar. Pero es una locura, ¿eh? Pero ¿saben cuántas veces he escuchado eso? No se dan una idea. En la iglesia, fuera de la iglesia, gente que me llama para pedir ayuda. Muchas veces, miren, de todos mis años, y ya son 3 décadas, una sola vez escuché a un hombre en mi consultorio decir, la culpa es toda mía. Uno. Y no me alcanzan los dedos de las manos y los pies para contarle cuánta gente vino con sus problemas. 1 en 3 décadas. Eso es un milagro. Así que eso nos habla entonces cómo enfocamos mal la cosa. Así que, a ver, ese asunto de mi marido tiene que cambiar, mi esposa tiene que cambiar. Si nosotros prestamos un poquito más de atención a lo que escribe Pablo en el verso 6, justamente nos está hablando de cambios cuando dice el que comenzó la obra la va a terminar. Es un proceso, pero un proceso de cambio, de mejoramiento. Ahora, acá quiero que comparemos brevemente, no voy a explayarme mucho en esto, el concepto humano de cambios y el concepto bíblico o el de Pablo, basado en este pasaje bíblico. En los días anteriores a Pablo, estamos hablando acá más o menos del siglo V, vamos a decir aproximadamente antes del nacimiento de Cristo, existían escuelas de pensamiento en Grecia y después eventualmente eso lo asimiló en un sentido el Imperio Romano. Existía una discusión acerca de qué pensar acerca de los cambios. Y habían escuelas que decían que no existe realmente el cambio, que todo es igual. Y otra escuela que decía, no, todo está en flux, todo está en cambio. Por ejemplo, decía un famoso escritor, un famoso filósofo, el río no pasa 2 veces por el mismo lugar. No sé si escucharon alguna vez eso. No les tiro los nombres para no marearlos, pero existían estas 2 escuelas. Eventualmente aparece un tal Aristóteles en el verso 4, que lo que trata es de sistematizar el concepto o la idea de cambios. Y entonces Aristóteles planteó que existen un cambio artificial, un cambio superficial, que él le llamaba cambio accidental. Y ese cambio accidental afecta solamente lo externo de la persona, es decir, el cambio en mis hábitos, en mis apariencias, que puede ser, hoy la gente se tatúa, por ejemplo, se cortan el pelo de cierta manera, cambio de costumbres, de horarios, de rutinas. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de cambio accidental o superficial no toca lo que realmente somos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es decir, cambia lo que hacemos, pero no cambia lo que somos. Por eso se le llama eso un cambio accidental, superficial. Pero luego hablaba de un cambio de fondo, de forma, llamaba un cambio substancial. Es decir, cuando la persona ya no es que cambia simplemente actitudes, sino un cambio real. Es decir, cambia lo que hacemos porque cambia lo que somos. Ahora bien, en los tiempos del apóstol San Pablo, por ejemplo, aunque todos en la sociedad consideraban que había diferentes facetas o tipos de cambio, sin embargo, la gente entendía que no todos los cambios son iguales. Y hoy, sin usar esos términos técnicos, por ejemplo, en estos grandes pensadores como Aristóteles y otros que le siguieron después, seguimos pensando de la misma manera. Y te lo voy a ejemplificar para que veas que no estamos tan lejos de cómo pensaban aquellos hombres. A ver, la gente dice, se ve distinto, pero es la misma persona. ¿No han escuchado eso alguna vez? Sí, lo veo diferente. Se proyecta distinto, se viste distinto, pero sigue siendo la misma persona. Bueno, eso es un cambio artificial, un cambio parcial. O, por ejemplo, y esto muchas veces nosotros lo hemos experimentado, que
no nacimos en el Evangelio cuando me refiero a nacer naturalmente, sino que conocimos a Cristo en vida, años después, y que de repente, no sé, dejamos nuestro terruño, viajamos al extranjero, quizás volvemos a visitar a los nuestros y dicen, este no es la misma persona. Es decir, lo que están diciendo es, hay un cambio sustancial. No es simplemente la apariencia, no, tú eres distinto, no eres más la persona que yo conocí. ¿No lo pasaron eso ustedes? Que algún amigo o familiares que lo vieron después de unos años y ahora usted es un santo en Cristo, dice, ¿qué te hicieron? ¿Te lavaron el cerebro? Vos no sos la misma persona que salió de la casa. Bueno, eso es un cambio de fondo, eso es un cambio sustancial. Bueno, ¿sabes una cosa? Trayendo esto al matrimonio, muchos se conforman con los cambios superficiales, los cambios accidentales, y eso es algo muy frágil. No se trata de cambios superficiales. Lo que hay que hacer en el matrimonio, lo que se requiere para una relación fructífera, son transformación de fondo, cambios sustanciales. Por eso la Biblia nos habla de nuevo nacimiento. No es la persona vieja, sino un nacimiento, otra persona. La vieja no sirve. Por eso Dios nos hace nacer de nuevo, nos regenera, no nos deja el degenerado por causa del pecado que éramos antes de conocer a Cristo. La Biblia habla deliberadamente de un hombre generado por creación, degenerado por el pecado, regenerado por la gracia de Dios. Entonces nos está hablando de un cambio sustancial, no ajustes o arreglos o parches que hace Dios en la vida de las personas. ¿Por qué tu matrimonio no levanta vuelo? ¿Por qué no arranca? Porque estás tendiendo o estás estirando arrugas nada más, pero no cambias la sábana. No cambias sustancialmente, no dejas que Dios te haga la nueva persona que Él quiere hacer, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, comenzó una obra y la quiere terminar, pero comenzó algo porque antes no estaba. Pero nosotros nos quedamos solamente mirando los defectos, deja de mentir, deja de hacer esto, deja de hacerlo. Y ciertamente hay que hacerlo, pero ¿cómo logro esos cambios? Necesito un cambio de fondo, no simplemente un cambio de formas. Por eso los matrimonios hoy fracasan, porque no saben cómo entender este concepto de cambios. Y esa obra de cambios de la que está hablando el apóstol Pablo, primero tiene un iniciador. ¿Y quién es el iniciador? No eres tú, no es tu cónyuge que quiere cambiarte, dice que es Dios. Noten ustedes que la buena obra de la que nos habla el apóstol San Pablo no es la obra de los santos en Cristo Jesús, no, es la obra de Dios en ellos. Si tú quieres ver cambios en la otra persona, tienes que ir y pedirle a Dios que ayude a que nos cambie a nosotros, porque tú no vas a poder cambiar. Si realmente el hombre puede cambiar, solamente Dios te dice, mira, deja de hacer eso y haz lo otro. A mí no me necesitas. Pero la Biblia dice, ve a buscarme, porque Dios es la fuente de los cambios. Él es el iniciador. No fueron los filipenses los que comenzaron a mostrar una vida de santidad. Fue Dios en ellos mismos que comenzó la obra. Entonces, a ver, en el matrimonio no es solo un acuerdo humano, es una obra de Dios en cada una de las personas que son unidos en el santo matrimonio, que comenzó cuando unió Dios a esa pareja delante del altar. Reconocer entonces que Dios es el iniciador nos ayuda a recordar que tu compañero o tu compañera no es solo una elección personal que tú hiciste en algún momento, sino que es el plan de Dios para tu vida. No solamente tiene un iniciador, pero también es una obra que tiene un proceso, porque dice, la perfeccionará. A ver, Pablo reconoce que la obra en la vida de estos santos está en progreso. Bueno, no se terminó todavía. El problema es que cuando entramos en la relación matrimonial, no entendemos que nadie llega al matrimonio ya terminado. A veces terminamos, estamos terminados cuando entramos en el matrimonio, sonamos. No llegamos terminados, es una cosa que comienza, es un proceso de crecimiento mutuo. La paciencia y la gracia de Dios son necesarias porque nuestro cónyuge no es una obra terminada, es una obra en construcción.
Tú no te vas a vivir en un edificio cuando están solamente puestos los esqueletos. ¿Quién va a meterse en un edificio así? Esperas que termine la obra para ir a vivir a ella. Bueno, ¿sabes una cosa? Este edificio, el matrimonio, está en construcción. Deja que Dios termine, el ingeniero termine la obra. Ten paciencia, ten la gracia. Criticar a tu cónyuge como si fuese un producto final es totalmente injusto, totalmente antibíblico. Tienes que acompañarlo en ese proceso de cambio. Ten paciencia con tu compañero o con tu compañera. En lugar de frustrarte por lo que tu cónyuge aún no es, celebra lo que es y lo que todavía va a ser en las manos de Dios. Y da gracias por eso. Número 3, una obra que tiene una garantía, porque dice allí, hasta el día de Jesucristo. Pablo acá está convencido de que el final de la obra de Dios está asegurada. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque Dios es fiel. Yo no, pero Dios sí. Entonces, si crees y confías en Dios, Él es fiel para llevar eso adelante. El problema no está en Dios. El problema está en nosotros, que somos infieles. Así que la esperanza de un matrimonio fructífero, hermanos, no depende de la perfección de los esposos, sino de la fidelidad de Dios. Confiar que Él es el que va a llevar a término lo que empezó. La seguridad que nos da en medio de las crisis, de las diferencias, las discusiones. Dios tiene la mano metida en esto y lo va a arreglar. En los momentos de dificultad, hermanos queridos, recuerda, junto con tu compañero o tu compañera, que el matrimonio feliz no se sostiene en nuestras fuerzas, sino en la fidelidad de aquel que nos inició en la aventura del matrimonio, que es muy hermosa. En resumidas cuentas, porque ya tengo que ir cerrando, a ver, ¿qué tenemos acá? Pablo nos habla de un iniciador, nos habla de un proceso y nos habla de una garantía. Nos habla de que Dios comenzó la obra, que Dios la está perfeccionando y Dios va a completar esa obra. Bueno, ¿y qué me toca a mí entonces? Bueno, lo que tienes que hacer es confiar en su plan. Dios tiene un plan al juntarnos. Así como nos juntó con los hermanos, los santos y fieles en Cristo, nos trajo a la iglesia, de la misma manera sucede cuando nos une en santo matrimonio. Segundo, Dios está perfeccionando eso, por lo tanto tengo que tener paciencia. No solamente confiar, sino tener paciencia. Ten paciencia, no renuncies, no tires la toalla. Deja trabajar a Dios. Y número 3, ten esperanza. Si dejas que Dios trabaje, va a haber éxito. Tú vas a ver que está todo roto, todo destruido. No importa. Mira, cuando se vino la humanidad abajo con el pecado de Adán y Eva, uno puede decir, humanamente hablando, ya está, listo, el hombre le dio la espalda a Dios, no hay nada que hacer, se terminó todo. Y sin embargo, Dios le dijo que iba a levantar una simiente a Eva. Cuando el mundo fue juzgado en el diluvio, uno puede decir, se subió Noé y su familia al arca y dijo, listo, ya está, estos dos, esta familia van a bajar del barco y van a comer polvo y se van a morir, acá no sale nada. Bueno, se levantó toda la humanidad. Cuando fue la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, uno podría decir, ya está, listo, acá vamos a morir todos reventados trabajando como animales para los egipcios, no va a vivir nadie. Bueno, salió una gran nación forrada de plata, que iban a una tierra prometida. Y así vamos observando a través de la historia como todo era escombros, todo era ruina, todo estaba perdido, estaba terminado, hasta que Dios metió su mano y levantó de los huesos secos vida. Bueno, ese es nuestro Dios. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, si tu vida, tu hogar está en problemas, deja a Dios el lugar. No metas tus dedos, deja que Dios meta sus dulces manos y comience a trabajar. El matrimonio se parece mucho a un jardín, pienso yo, que a veces los que, yo ya no lo tengo, eso porque vivo en un balcón, pero los que todavía a mí me gustaba tener mi patio, qué sé yo, y nos gusta plantar, ¿no es cierto?, un poquito de flores y adornar el lugar para salir de vez en cuando a tomarnos un café, un mate, un té o qué sé yo lo que usted toma, ¿no? O agua fría. Entonces, ¿qué pasa? El jardín ese no florece por accidente,
No, señor. A ver, requiere visión, como Pablo tiene visión acá, es decir, ver el potencial de esas semillas. Llevado a los creyentes, el potencial está en que son santos en las manos de Dios. En segundo lugar, requiere visión, es decir, mejor dicho, corazón, porque es lo que me lleva a cuidar, ¿no es cierto?, ese jardín que todavía está allí verde, que aparecen ciertas cosas y la gratitud que siento por el proceso que se está iniciando. Y por último, la convicción. Confiar que, aunque por el momento veo brotes o tierra removida, eventualmente voy a ver que todo eso florece, como de sus frutos, miro el color de las flores, el aroma en el verano o en la primavera, los pájaros que comienzan a cantar, y bueno, los mosquitos que a veces hay que correrlos, ¿no? Y entonces veo que el trabajo realmente valió la pena. Bueno, de la misma manera, Pablo nos enseña que nosotros tenemos que ver al otro en Cristo, que tenemos que agradecer por el otro en Cristo. Y número 3, confiar en la obra de Dios en el otro que está en Cristo Jesús. Hemos visto amor y respeto, hemos visto oración, hemos visto fe, hemos visto fidelidad, las 4 columnas para un matrimonio fructífero. Ahora, esos pilares se sostienen entonces sobre estos 3 soportes internos que son tu visión, tu corazón y tu convicción. Si tú tienes esas 3 cosas, esas 4 columnas que hemos estado viendo, van a sostener tu hogar desde ahora y para siempre. Y sabes una cosa, esos 3 soportes van a mantener esos pilares y el matrimonio no solamente va a sobrevivir, sino que va a florecer y le va a dar gloria al Dios que nos unió en aquellos votos que hicimos delante de su presencia. Eso es un matrimonio consagrado. Los 4 pilares de una relación fructífera, los 3 soportes que sostienen esas 4 columnas. Quiera Dios, entonces, que tomemos nota de los consejos, no del pastor Piesco. No, yo te estoy abriendo las Escrituras. Los mismos consejos que tú recibes, los recibo yo también como un consiervo tuyo y que me ayuda entonces a poder crecer y fructificar en mi relación y que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El que comenzó la obra, si lo dejas a Dios quieto ahí trabajando, la va a terminar. Confía entonces y deja que tu hogar fructifique para su gloria y su honra. Padre, gracias te damos por esta serie que hemos estado desarrollando, donde nos hablas de la consagración y especialmente en nuestros hogares. Yo, Señor, te presento cada uno de estos hogares representados y por favor, Señor, en el amor de Cristo, bendice a estos santos tuyos, bendice cada hogar, dales sabiduría y produce en ellos querer y hacer para que sean hogares fructíferos que llevan gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús y por su perdón salvador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.